Universidad de Guadalajara, Centro Universitario Ciencias de la Salud. Nivelación de licenciatura en enfermería, modalidad no escolarizada. Materia epidemiología, segundo ciclo. Mi nombre es Ana Gabriela Carrillo Capacete. Mi asesora es Alma Ivette Rodríguez, en Zapopan, Jalisco, 20 de septiembre del 2017. La causa de una enfermedad es todo acontecimiento, condición o característica que juega un papel esencial en producir su ocurrencia. Los métodos de la epidemiología desarrollados para el estudio de las poblaciones, como incidencia, prevalencia, factores de riesgo, evolución natural y pronóstico de la enfermedad, se usan para responder a problemas que se encuentran en su práctica diaria. El concepto de epidemiología es la disciplina científica que estudia las determinantes sociales y los factores asociados de riesgo, que producen y distribuyen los estados de salud, enfermedad y otros riesgos sociales en las poblaciones humanas, con el objeto de prevenirlos y controlarlos una vez producidos. La epidemiología se basa principalmente en el uso de ciertas características para lograr un estudio epidemiológico correcto, las cuales son las siguientes: características demográficas, edad, sexo y grupo étnico, características biológicas, función del sistema orgánico, enzimas, niveles de anticuerpos sanguíneos, factores sociales y económicos, nivel socioeconómico, educación, trabajo y situación de nacimiento, hábitos personales, consumo de droga, alcohol, alimentación y actividad física, características genéticas y grupo sanguíneo. John Snow fue el padre de la epidemiología. La epidemiología comienza en el año 1848 y 1849, cuando se produjo la segunda epidemia de cólera, donde varios médicos fundaron la Sociedad Epidemiológica de Londres. Aquí fue donde Snow sentó las bases metodológicas de la epidemiología. La investigación realizada le sirvió para ser considerado el padre de la epidemiología moderna, por haber aplicado por primera vez lo que más tarde fuera denominado como método epidemiológico a la investigación y solución del brote del cólera de Los objetivos de la epidemiología es identificar la causa de una enfermedad y los factores de riesgo, determinar la extensión con la que la enfermedad se encuentra en la comunidad, impacto que tiene la comunidad esta, estudiar la historia natural y pronósticos de la enfermedad, evaluar medidas preventivas, terapéuticas y modos de prestación de asistencia sanitaria nueva y existente, proporcionar la base para obtener normas públicas sanitarias y tomas de decisiones legislativas respecto a los problemas. Los usos de la epidemiología en la prevención es identificar subgrupos de población con un riesgo elevado de enfermedad y así dirigir esfuerzos preventivos e identificar los factores de riesgo y después intentar modificarlos. En la práctica clínica es formular medidas adecuadas según el nivel de atención correspondiente, detección de epidemias y problemas emergentes. Los alcances de la epidemiología en términos de mejoramiento de la salud tienden a ser muy limitados en la época actual. La erradicación de la varicela por medio de la vacunación, epidemiología del cólera, métodos epidemiológicos son algunos de estos alcances. Las limitaciones de la epidemiología es el desarrollo de la epidemiología como disciplina ha estado inmersa en intensos debates. Las crisis epidemiológicas se advierten en definiciones que cuestionan el estatus científico y la autonomía de la disciplina. La necesidad de plantear una epidemiología surge de advertir la insuficiencia de la epidemiología convencional para diagnosticar los problemas de salud colectiva, especialmente en lo relativo a la detección de situaciones de riesgo y a su aplicación en prevención.
El método epidemiológico se utiliza para lograr el estudio de las enfermedades, dependiendo de la rama que lo estudie. Los métodos clínicos y epidemiológicos no están separados, sino que se complementan para ayudar al desarrollo de la investigación y la solución de problemas de la salud. Los métodos epidemiológicos han sido determinantes para identificar numerosos factores etiológicos que, aun justificando la formulación de políticas sanitarias encaminadas a la prevención de enfermedades, lesiones y muertes. Recordemos que el método científico es el método de investigación que se usa en la elaboración de conocimientos que provienen de la ciencia por medio de un conjunto de pasos, los cuales son la observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones. Tiene la aplicación en los tres campos de la epidemiología que son la descriptiva, la analítica y en la medición se encuentra la razón, al cociente que es indicado por dos números y que representa la relación entre dos cantidades y una proporción a la igualdad que existe entre dos o más razones. La proporción indica mediante una igualdad la comparación de dos razones. Para escribir una proporción debemos tener en cuenta que los valores antecedentes siempre estén del mismo lado, al igual que los contrarios. Las tasas expresan la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. La tasa de mortalidad es útil para estudiar enfermedades que provocan la muerte, especialmente cuando su letalidad es. La incidencia es el número de casos nuevos de enfermedad que acontece en un periodo determinado. Puede ser incidencia acumulada, que es la proporción de incidencia, o la tasa de incidencia, que es la densidad de la incidencia. La prevalencia son los números de casos existentes, antiguos y nuevos de enfermedad que acontecen en un periodo determinado. Las variables epidemiológicas se estudian para determinar los individuos y las poblaciones en riesgo, conocer la etiología de la enfermedad, predecir o elaborar hipótesis respecto al agente, fuente y modo de transmisión. Determinar una asociación causal entre enfermedad y una característica de la persona enferma o de un factor del medio ambiente. Análisis de los riesgos asociados. Podemos predecir el ambiente epidemiológico futuro de la enfermedad. El tiempo es el periodo durante el cual los individuos enfermaron por su exposición a la fuente de infección, así como en el cual ocurrió la enfermedad. La persona es una característica inherente o adquirida, sus actividades y las circunstancias bajo las que viven, que determinan en amplio grado el que las personas estén en riesgo para contraer alguna enfermedad. Es la variable más utilizada en la descripción de la ocurrencia y distribución de las enfermedades. El lugar son características, factores o condiciones existentes en el ambiente en el cual ocurrió la enfermedad. Las variables del lugar son área geográfica, que puede ser localizada por su latitud y longitud. El lugar frecuentemente es clasificado dicotómicamente o en términos mutuamente excluyentes: rural o urbano, residente o no. La vigilancia epidemiológica es el estudio permanente y dinámico del estado de salud, así como de sus condicionantes en la población. Sus objetivos son establecer los lineamientos y procedimientos de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como los criterios para la aplicación de la vigilancia epidemiológica en padecimientos, eventos, situaciones de emergencia que afectaron o ponen en riesgo la salud. La norma oficial mexicana sobre la vigilancia epidemiológica es la norma 017 y habla de las acciones de la vigilancia epidemiológica que se deben apoyar en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, el cual se concibe como el conjunto de relaciones formales y funcionales en el cual participan coordinadamente las instituciones del Sistema Nacional de Salud para llevar a cabo de manera oportuna y uniforme la vigilancia epidemiológica.
Algunas de las enfermedades que están sujetas a vigilancias epidemiológicas son las enfermedades prevenibles por vacunación, que pueden ser poliomielitis, sarampión, difteria, tosferina y tétanos; enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo, como son cólera, fiebre tifoidea, giardiasis y amibiasis intestinal. Las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio son neumonía, bronconeumonía, tuberculosis o influenza. Las enfermedades de transmisión sexual son sífilis, herpes, VIH, chancro blando. Las enfermedades transmitidas por vectores son dengue, tifo, fiebre amarilla y peste. Las enfermedades exantemáticas son varicela y escarlatina, y las enfermedades por zoonosis son rabia, brucelosis o cistecircosis. La Clasificación Internacional de las Enfermedades, la CIE, es la clasificación de las enfermedades por medio de signos, síntomas y denuncias, hallazgos anormales, circunstancias sociales y causas externas. Su propósito es ocupar a nivel internacional, para fines estadísticos relacionados con morbilidad y mortalidad, los sistemas de reintegro y soportes de decisión automática en medicina, y está diseñada para promover la comparación internacional de la recolección, procesamiento, clasificación y prestación de estas estadísticas de diferentes países, áreas y épocas. El estudio de caso para el método epidemiológico son objetos de estudio los casos o defunciones por las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Implica la investigación del entorno clínico, epidemiológico, con apoyo del laboratorio cuando sea necesario, así como el llenado de los formularios correspondientes diseñados por el órgano normativo. El estudio de brote es la investigación de los factores epidemiológicos de dos o más casos asociados en un área geográfica delimitada. Para esto se necesita la notificación inmediata, debe iniciarse en las primeras 24 horas posteriores a su conocimiento, debe incluir la investigación epidemiológica individual de casos y debe de tener la supervisión del nivel técnico administrativo supervisor de la unidad notificada. Los métodos de notificación, según la trascendencia e importancia de los padecimientos y eventos sujetos a vigilancia, la periodicidad para su notificación deben ser inmediata, diaria, semanal, mensual, anual o diversa, para padecimientos que no requieren de notificación periódica diaria, semanal, mensual o anual, pero sí de otra periodicidad. Las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas cuya incidencia se ha incrementado desde las pasadas 2 décadas o amenazas incrementarse en un futuro. Deben estar encaminadas al conocimiento epidemiológico, descripción en tiempo, espacio y población de los padecimientos o eventos, la aplicación de medidas para la prevención y control, por ejemplo, infección por VIH, fiebre hemorrágica del ébola, hepatitis C, influenza H1N1. Las enfermedades infecciosas reemergentes son el resurgimiento de enfermedades que ya habían sido aparentemente erradicadas o su incidencia disminuida. Por ejemplo, el dengue, enfermedad rábica, fiebre amarilla, cólera, difteria, peste y tuberculosis. El diagnóstico clínico en la epidemiología es la clasificación con un propósito, un esfuerzo para reconocer la clase o grupo al cual pertenece la dolencia de un paciente, de modo que, basado en nuestra experiencia, los actos clínicos subsiguientes que se puedan llevar a cabo y el paciente esté dispuesto a seguir maximizarán la salud. El signo en el campo de la medicina designan a la o las manifestaciones visibles y objetivas que un profesional de la salud detecta cuando se examina a un paciente. Es algo que el médico puede ver o detectar.
El signo da sentido al diagnóstico que se emite después de sus observaciones y que permite aplicar el tratamiento adecuado. Los signos más frecuentes en la clínica son el edema, eritema, estornudo, fiebre, tos, espasmos, esputo, nicturia, hipoglucemia, rinorrea, poliuria, frecuencia cardíaca, disfonía, convulsión, diarrea. El síntoma es una manifestación de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibido por el individuo que lo padece. Cuando una alteración puede ser percibida tanto por el enfermo como por un observador externo, es un signo, pero la sensación subjetiva que lo acompaña es un síntoma. Es algo que el médico, el mareo, náuseas, dolor, somnolencia, distermia, cefalea, estreñimiento, agotamiento, dolor de extremidades, ganas de orinar, pérdida de apetito, dolor de articulaciones, dolores musculares. Esto fue un trabajo realizado para la Universidad de Guadalajara para la carrera de la nivelación de la licenciatura en enfermería no escolarizada.